R.C. Sproul, en su libro que es La Gran Comisión, menciona una historia muy interesante que sucedió en el año 490 antes de Cristo, en una de las guerras denominadas médicas, que fue una confrontación entre Darío, el rey persa, y con su intento de conquistar Grecia, y que fue la vez cuando la derrota de los persas estaba a punto de darse con el ejército griego en un lugar llamado Maratón. Este autor teólogo cristiano nos habla de esta batalla que se estaba dando a miles de kilómetros del lugar donde la gente estaba con expectativa de saber qué estaba pasando en este punto de Maratón, y que tuvieron que esperar ansiosamente hasta escuchar alguna noticia de lo que había sucedido. Y uno de los legados que ha dejado esta batalla del maratón es haber inspirado esta carrera de la maratón, en la cual la leyenda es que un corredor llevó la noticia de la victoria ateniense a la ciudad de Atenas, y a su llegada cayó muerto del cansancio. Se exigió hasta el límite absoluto para llevar estas buenas nuevas, y porque llevaba buenas nuevas y quería que la gente pudiera alegrarse por ellas. De allí entonces surge el concepto de maratón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y el versículo 14 en adelante dice, bueno, desde el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio de San Mateo entonces está marcado por un contenido de la misión, un mensaje que hay que predicar, y es el Evangelio del Reino. Este hombre que corrió al límite absoluto de la muerte para llevar esta noticia es el gran ejemplo de lo que el Señor espera de los cristianos o de la iglesia hoy. Que vayamos, para eso el apóstol Pablo habla de los pies que van a anunciar, pero no van a anunciar otra cosa, anunciar el Evangelio del Reino. Es decir, que la gran comisión en el Evangelio de San Mateo es el anuncio del reino, pero no es un anuncio triste, ni es un anuncio conformista, es un anuncio diligente, que el reino de Dios está entre nosotros. Y es el evangelista San Mateo, o el Evangelio de San Mateo, el que en la gran comisión, y por donde nosotros nos acercamos a este evangelio, a través de todo el evangelio se cruza el evangelio del reino. Evangelio entonces es la buena noticia, el anuncio de la noticia más importante para ese momento y para este momento de nuestra historia, que es el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer el que quiere cumplir la gran comisión desde la perspectiva del evangelista Mateo? Pues lo debe hacer desde un punto de vista pedagógico, enseñando desde el punto de vista que requiere más tiempo, que requiere dedicación, que requiere definitivamente que dispongamos todos nuestros esfuerzos, que dispongamos el tiempo. Y así como el hombre que corrió de Maratón a Atenas para llevar ese mensaje requiere el sacrificio, el esfuerzo más allá aún de nuestros punto límite, que nosotros a veces consideramos que ya no podemos más. Ese es el llamado que nos hace entonces el Evangelio de San Mateo: ir. ¿Y qué vamos a ir a hacer?
a predicar el Evangelio del Reino. Quiero entonces no volver a hablar, por lo menos en estos devocionales, a partir de este término del ir, porque esperaría que todos seamos lo suficientemente conscientes de este llamado que nos está haciendo el Señor para estos tiempos. No es esperar en casa, no es esperar en las cuatro paredes de la iglesia que la gente llega. Es indispensable ir colocando todas nuestras energías, recursos y disposición para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Permítame orar. Yo ruego, Señor, que para estos tiempos despiertes a tu iglesia, Señor. Actives a un pueblo que va. Actives a un pueblo que se coloca el calzado del Evangelio, que asume con responsabilidad esa buena noticia que es el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya no tenemos por qué estar en condenación, que ya no tenemos por qué estar perdidos, que Jesucristo el Señor vino para darnos esperanza, vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no nos quedemos con ese mensaje guardado en nuestras mentes y nuestros corazones, sino que seamos proclamadores, anunciadores, pero que también estemos dispuestos a instruir, a enseñar a aquellas personas que acogen el Evangelio del Reino de Dios. Señor, yo te doy muchas gracias por las personas que en algún momento participen de estos devocionales y sea el Espíritu Santo de Dios tocándonos a todos, porque es tiempo de ser diligentes como este hombre entre Maratón y Atenas, que estuvo dispuesto a entregar su vida hasta el último suspiro para llevar la buena noticia a esta ciudad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.